Buenas tardes, mi nombre es Jelly Rivas y mis compañeras son. Mariana Cuervo Sánchez. Y Rachel Andrea Taborda Góngora. El día de hoy les venimos a hablar del por qué es relevante trabajar historias de usuario en entornos ágiles. Pues trabajar historias de usuario en entornos ágiles es relevante porque permite que el desarrollo del sistema esté enfocado necesariamente en el usuario. A diferencia de métodos tradicionales como escribir documentos largos y complejos, las historias de usuario son descripciones simples de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario. Generalmente se escriben de la siguiente manera. Eh, como tipo de usuario, quiero una funcionalidad para obtener un beneficio. Este tipo de redacción ayuda al equipo de desarrollo a comprender qué necesita el usuario, por qué lo necesita y qué valor aporta esta funcionalidad. Otra razón de las historias de usuario, otra razón por qué es importante la historia de usuario, es porque facilita la comunicación entre el equipo técnico y los stakeholders. Es decir, las personas interesadas en el proyecto, como los clientes, los usuarios o los responsables del negocio. Le paso la palabra a mi compañera Mariana. Listo, entonces antes de entrar en detalle sobre las historias de usuario, pues es importante entender por qué son tan relevantes dentro de los entornos ágiles. A diferencia de los enfoques tradicionales, es donde como que al inicio de un proyecto se crean documentos muy extensos con todos los requisitos. Cabe aclarar que son muy definidos. En las metodologías ágiles buscan es como más que todo trabajar de una forma más flexible. En lugar de planear como todo desde el principio, el proyecto se desarrolla de manera más incremental, es decir, poco a poco, porque esto permite como realizar cambios cuando siempre sea necesario. Esto ayuda a que el equipo se adapte mejor, eh, también como que el usuario pueda entregar los resultados útiles de una forma más rápida. Dentro de este enfoque aparecen las historias de usuario. Mm, Como ya sabemos que son tan cortas y descripciones son muy sencillas, su funcionalidad que una persona necesita dentro de un sistema o un producto. Algo que es muy importante resaltar es que las historias de usuario se escriben desde el punto de vista del usuario y no desde el punto de vista de un programador. Esto permite más que todo como que entender mejor qué necesita la persona y para qué lo necesita. De esta manera, el equipo de desarrollo puede, digamos que, enfocarse en crear las soluciones que realmente generen valor al usuario. En lugar como de centrarse más que todo como en lo técnico, entonces esto más que todo también facilita por esa parte. También es importante conocer cómo se estructura correctamente las historias de usuario. Suelen también escribirse siguiendo un formato muy simple que permite identificar rápidamente los tres aspectos claves. El primer elemento es quién necesita algo, qué es lo que quiere hacer y por qué lo necesita. El primer elemento es el rol del usuario, que siempre indica lo que que quien utilizará la funcionalidad dentro del sistema. El segundo elemento es la acción o digamos que el objetivo que describe lo que el usuario quiere realizar. Y el tercer elemento es el beneficio que explica
qué valor obtiene el usuario al poder, digamos, utilizar esta acción. Hagamos un ejemplo claro. Yo como estudiante quiero descargar mis notas en PDF para poder guardarlas o imprimirlas. Entonces, digamos que acá podemos identificar, uno, el usuario vendría siendo el estudiante y lo que necesita es descargar notas en PDF y su beneficio sería guardarlas o imprimirlas. Esto es importante, ¿por qué? Porque ayuda a entender mejor las necesidades del cliente y también reduce las confusiones como entre los miembros del equipo y también facilita la comunicación entre los desarrolladores y los usuarios. También permite que dividir el proyecto en partes pequeñas y manejables. Así que en las metodologías ágiles, las historias de usuario se convierten en la base para organizar el trabajo en cada sprint, ya que cada sprint se enfoca en desarrollar y entregar ciertas historias priorizadas. Por otro lado, también tenemos los criterios de aceptación, que estos son las condiciones que permiten saber si la funcionalidad está completa y funciona correctamente. Podemos poner un ejemplo claro de ellos y es: el sistema debe permitir descargar el archivo en formato PDF. El archivo puede ser descargado y debe contener todas las notas del estudiante. Por esta razón, con la imagen que tenemos acá en el fondo, la estructura completa de una historia de usuario o más allá del cómo quiero para criterios de aceptación. Entonces todo esto nos permite que cualquier persona del equipo pueda entender fácilmente cuál es la necesidad del usuario y el propósito de la funcionalidad que se va a desarrollar. Además de todo esto, en muchos casos también se incluyen como para saber si realmente cumple con lo que el usuario espera. Ya le paso la palabra a mi compañera Rachel. Ok, muy bien. Entonces, a partir de este tema se desglosa lo que viene siendo la estimación ágil, ¿cierto? Porque recordemos que todo esto hace referencia a ese enfoque ágil en esas metodologías de trabajo. Entonces, tenemos como esas divisiones de que aquellos trabajos que se hacen con metodologías tradicionales, cuando estiman, por ejemplo, el tiempo, el dinero, el coste de, digamos, la mano de obra, cuánto tiempo se va a tardar en realizar ciertas tareas. Y por ejemplo, algo muy curioso es que en un tiempo se realizaban esas estimaciones en cuanto al trabajo de los desarrolladores por la cantidad de líneas de código, lo cual puede ser muy contraproducente ya en estos tiempos donde muchas veces tenemos frameworks que, digamos, nos facilitan esas herramientas, nos facilitan el trabajo. Entonces no depende de las líneas de código, sino que depende de las herramientas, de las capacidades del equipo. Entonces es ahí donde entran esas metodologías ágiles que utilizan estimación ágil, y esas estimaciones no lo hacen en cuanto a las líneas de código, en cuanto al dinero, en cuanto a ese tipo de cosas, sino que lo hacen más bien como comparando esas tareas. O sea que ya no son cálculos exactos de que esto se demora, de que no, sino que es más abstracto. ¿Y cómo así? O sea, lo hacen más relativo porque comparan una tarea con otra, y ya más adelante vamos a ver cómo es eso. Entonces, primeramente, entender su relevancia. Primero que todo, como sabemos, estos enfoques ágiles buscan mucho esa transparencia y confianza dentro del equipo. Y más aún porque
se necesitan dialogar, ver esos detalles que mejor unas personas lo están viendo más que otras. Entonces siempre hay una constante comunicación, tanto como lo decían las compañeras a la hora de esas historias de usuario, a la hora de hacerlas con el cliente, como con los desarrolladores, que sepan esas historias de usuario y saberlas comparar, para, digamos, darle ese tamaño a esa tarea. Otra cosa es una mejor gestión de riesgos. ¿Cómo así? Pues a la hora de ver la panorámica de esa tarea, de saber si sí es grande, si no, dependiendo, digamos, de la metodología, la técnica que le podamos aplicar, saber qué riesgos podrían haber, ¿cierto? Porque de todo esto se trata de que el equipo tiene una constante comunicación. En este caso, el periodo más importante en estas estimaciones, en cualquier tipo de proyecto y cualquier metodología, es esa planificación. Entonces, es mejor gestión de riesgos porque se detectan, digamos, teniendo esa panorámica y hablando con el equipo sobre esos detalles que unos ven y otros no. Y finalmente se les da como ese enfoque de valor, tener una mejor adaptabilidad y una mejora continua. Entonces todo esto se traduce a que esta estimación ágil es, digamos, muy positiva para el equipo, ya que puede favorecer a la reducción de tiempo sin comprometer el producto, la calidad del producto. Entonces vamos a ver algunas metodologías, algunas técnicas de estimación algo conocidas, como viene siendo el Bucket System. El Bucket System está, digamos, basado en el Planning Poker. ¿En qué parte? En que utiliza la escala de Fibonacci, ¿cierto? Entonces 0, 1, 2, 3 y así. Se crean entonces, en vez de, o sea, las tarjetas, las historias de usuario se leen en voz alta y se van poniendo la primera. La primera se pone en un cubo cualquiera. Puede ser el 3, puede ser el 8, cualquiera. A partir de ahí se saca otra historia de usuario y se compara con esa que ya estaba en ese cubo. Entonces o se pone más adelante o se pone más atrás. Luego se saca otra historia de usuario y se compara con las dos que habían ahí. Entonces, si hay que hacer un reajuste, se hace. Si no, entonces solamente se coloca aquí, pues adelante o atrás de ambas, y así sucesivamente hasta completar todas las historias de usuario. Entonces, a cada rato se van haciendo como ajustes hasta llegar a la última parte, que es pues la última historia de usuario, en donde se hace el último ajuste y, digamos, se hace un cierre con todo el equipo de digamos, esas prioridades que se les puede dar a esas tareas dependiendo al tamaño que se le dé. Bueno, luego de ahí tenemos otro que en este caso utiliza más bien como el sistema de las camisas. Entonces, en vez de tener como esa comparativa numérica, lo hace con tallas de camisa. Entonces, por ejemplo, una tarea pequeña quiere decir que es una tarea tamaño XS. Una tarea mediana puede ser talla M, una grande XL. Entonces esta técnica busca clasificar el tamaño de las tareas por el sistema de las camisas, y también está muy basado en ese Planning Poker. Entonces fíjense en que este tipo de estimaciones compara entre las tareas, lo que habíamos dicho, ¿cierto? Entonces vean que es la misma metodología, pero en este caso se toma de referencia las camisas. Bueno, entonces estábamos hablando del Planning Poker. Entonces esta técnica, digamos, es una de las más reconocidas y más implementadas a nivel corporativo. Entonces vamos a ver más o menos cómo funciona. Primero que nada, la escala que utiliza para catalogar ese tamaño de las historias es numérica, la escala de Fibonacci, ¿cierto? Entonces, primeramente, hay que entender que el Product Owner, o sea, el dueño del producto, que es el que tiene la información, es el que mayor conocimiento tiene de las historias de usuario y se comunica con el cliente,
toma un papel bastante importante porque es el que conoce la historia de usuario. Entonces él, primeramente, coge la historia de usuario y la lee. Entonces hacen como unas rondas de preguntas, ay, y entonces para saber los criterios de aceptación y todo esto, entonces tal cosa implica esto, tal tarea podría depender de esta, así, no, ta, 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 ta. Entonces ahí, para ese punto todos deberían de tener como un post-it a la mano para anotar, digamos, en cuanto a esa escala de Fibonacci, ese número que le dan a esa tarea, ese tamaño que le dan a esa tarea. Entonces, aquí la idea es que todos lo hagan en silencio y sin que su opinión sea influenciada por su compañero. Entonces, digamos, le dan el tiempo a cada equipo de pensar el número que le asignarían y de colocarlo y ya después lo muestran todos al mismo tiempo y comienzan a ver las diferencias o las similitudes entre sus compañeros. Entonces ahí ven si se puede promediar y que todos estén de acuerdo, porque a fin de cuentas lo que más importa es que todas las partes estén de acuerdo. Entonces, si se puede promediar, se promedia. Y si no, entonces se busca cuál es el miembro del equipo que sacó, que le puso un número más grande y cuál fue el que le puso el número más pequeño. Entonces ahí estas dos personajes dialogan, exponen sus criterios, sus razonamientos y dicen, ay, a mí me parece que es una tarea bastante compleja, por eso le di este número por tales y tales razones. Y el otro le dice, no, a mí me parece que es una tarea bastante sencilla por esto y por esto y por esto. Entonces ya después de que comunicaron sus comunicaron su forma de ver, digamos, esa tarea, se ponen a votación, la última votación de todo el equipo y luego ahí sí se ve si se puede promediar una vez más. Entonces así hasta que todas las partes estén de acuerdo y se le pueda dar como ese tamaño de esa tarea. Entonces es una de las más reconocidas y más implementadas precisamente por eso, porque lo que busca es que todas las partes estén de acuerdo primeramente y de que no haya ningún tipo de sesgo, ni tampoco de autoridad, ni que la opinión de uno se vea afectada por el otro. Entonces, digamos, comparando un poquito, este, haciendo como un poquito esa comparación, por ejemplo, el planning poker ayuda mucho a que todos debatan, ¿cierto? Y haciendo como la comparativa del bucket system, lo que hace es que el debate esté como al final, ¿cierto? Que se haga ese último ajuste. Entonces son como comparativas de saber cuál es el que mejor se puede adaptar al proyecto o al equipo, ¿cierto? Entonces le doy la palabra en ese momento a mi compañera Yelis. Bueno, el método Moscú. Pues este método se utiliza especialmente en metodologías como Scrum y, y el enfoque de gestión de proyectos, como el System Development. El objetivo del método Moscú es principalmente ayudar al equipo a desarrollar o a decidir qué funcionalidades se van a trabajar en el proyecto o cuáles pueden esperar, especialmente especialmente cuando en el proyecto existen limitaciones de tiempo o presupuesto. El nombre Moscú es un acrónimo que, que representa 4 niveles. El primero sería el, el must have, que significa debe tener. Estos son los requisitos indispensables del sistema. Sin ello, el sistema no puede funcionar. La segunda categoría sería el should have, que significa debería tener. Sus funcionalidades son importantes en mejorar el sistema, pero estas son
Son críticas para el funcionamiento básico del proyecto. La tercera categoría sería el cool hat, que significa podría tener. Estas son características adicionales que aporta valor al sistema, pero que no son necesarias en la primera versión del producto. La cuarta sería one hat. Eh, esta categoría es para la última versión, bueno, para el futuro. No es necesariamente hacerla cuando se está realizando el proyecto. Se deja para lo último cuando pues vayan a haber unas mejoras. El método Moscú es como, bueno, el método Moscú organiza los requisitos de manera clara y estructurada para el producto, ayudando al equipo a concentrarse, a, a trabajar de manera esencial. Ejemplificación y priorización. Para comprender mejor esta funcionalidad con el método Moscú, podemos analizar un ejemplo práctico. Imaginemos que estamos desarrollando una aplicación de domicilios, donde los usuarios pueden comprar productos desde su celular o computadora. Cuando se inicia el proyecto, el equipo crea una lista de funcionalidades posibles del sistema. Sin embargo, manualmente aparecen muchos requisitos. Los requisitos que se pueden desarrollar en el tiempo que esté disponible. Por esta razón se utiliza el método Moscú para priorizar las funcionalidades según su importancia. La categoría Must-Have se incluye las funcionalidades esenciales para que el sistema funcione. Por ejemplo, como el inicio de sesión y el registro del usuario, la visualización del catálogo, el carrito de compras, el sistema de pago y la confirmación del pedido. Estas funcionalidades son indispensables porque permiten que el usuario realice una compra desde la aplicación. En la categoría Cool Hat se incluyen las funcionalidades importantes que mejoran la experiencia del usuario, como el seguimiento del pedido, el historial de compras, las notificaciones o mensajes. Aunque estas características son útiles en el sistema, todavía no son esenciales, pues, bueno, me refiero que estas categorías se pueden hacer cuando se está realizando el proyecto, pero no quiere decir que el proyecto no vaya a funcionar si no se cumplen estas características. El CoolHub encontramos las funcionalidades adicionales que hacen aplicaciones más completas o atractivas, por ejemplo, como el modo oscuro, la programación de punto y recompensa. Estas funcionalidades son para, como ya les había mencionado antes, son para hacerla en el futuro, cuando uno quiera hacer un cambio y si el equipo pues dispone de tiempo. La categoría de los One Hat se ubica las funcionalidades bueno, ahí desarrollan las versiones actuales del proyecto. Bueno, lo que no es necesario poner, como la integración del chat, redes sociales o soporte técnico. Bueno, chat en vivo con soporte técnico. Eso se puede implementar en futuras versiones. Este proceso permite que el trabajo se desarrolle bien, asegurando que el sistema funcione desde las primeras etapas del proyecto y no haya
y no haya, bueno, problemas con los requisitos que pidió el usuario. Le paso la palabra a la compañera Rachel. Mariana. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos si una historia de usuario realmente está bien escrita y lista para desarrollarse? Eso es una muy buena pregunta. Entonces, para responder a esto, en las metodologías ágiles se utiliza el método INVEX, que es una guía o un conjunto de criterios que realmente ayudan a evaluar la calidad de una historia de usuario. Bueno, entonces el nombre de INVEX es un acrónimo donde cada letra representa una característica principal que debería cumplir una buena historia de usuario. Bueno, entonces empecemos. La primera es independiente. La historia debe poder desarrollarse sin depender completamente de otras. Esto facilita más que todo la planificación y evita bloqueos durante el sprint. Debe ser negociable. Una historia no es un contrato rígido, sino que es el punto de partida para una conversación. Puede ajustarse o también refinarse entre el equipo y el cliente, pues según sea necesario. También tiene que ser evaluable porque tiene que aportar valor real al usuario o al negocio. Si no genera, digamos que un beneficio claro, entonces probablemente no se da una buena historia de usuario. Tiene que ser estimable, porque tiene que ser lo suficientemente clara como para que el equipo pueda estimar el esfuerzo requerido para poder desarrollarla. Tiene que ser pequeña, debe serlo bastante pequeña como para completarse dentro de un sprint. Si es demasiado grande, entonces debe dividirse en historias más simples. Tiene que ser testeable porque tiene que poder verificarse mediante pruebas o criterios de aceptación que sean claros, porque si no, se puede comprobar que no funciona, entonces no puede considerarse terminada. Te paso la palabra a mi compañera Rachel. Ok. Bueno, entonces ya teniendo eso en cuenta de cómo serían esas historias de usuario, vamos a hacer como esa pequeña simulación y también aplicando también algún método de una técnica de estimación. La que escogimos fue el Planning Poker. Entonces, para que se tenga en cuenta. Entonces, tenemos un equipo que desea desarrollar una app de pedidos y compras en línea. Entonces, tenemos en este cuadrito el rol y tenemos el nombre de cada persona para que pues, lo tengamos en cuenta cuando digamos que, qué es lo que dice cada uno de los personajes. Entonces, primero tenemos nuestro dueño del producto que se llama Laura. Luego tenemos nuestro líder tecnológico que es Andrés. Tenemos a nuestra desarrolladora backend que es Camila, nuestro desarrollador de frontend que se llama Diego y nuestra ingeniera de calidad y pruebas Sofía. Entonces, primero habíamos dicho que para el Planning Poker el Product Owner lee la historia de usuario, ¿cierto? Para redactarla y así. Entonces, por ejemplo, la historia de usuario que sacó Laura dice: yo como usuario interesado en comprar productos en la página, en la app, quiero poder guardar productos en una lista de deseos para comprarlos después. Entonces el equipo va a afinar, esa historia de usuario con criterios de aceptación, haciendo primeramente unas preguntas. Entonces, digamos, Diego pregunta: ¿la lista de usuarios se guarda por cuenta de usuario o también funciona sin login? Entonces dice Laura: obviamente tienen que ser usuarios registrados. Entonces otra pregunta: ¿y se tiene que ser más de una lista o es una lista sola? Entonces Laura dice: solo es una lista. Después otra pregunta: ¿necesita sincronización entre dispositivos? Entonces le contesta:
Sí, es necesaria la sincronización. Entonces, teniendo eso claro, se redacta una vez más la historia de usuario incompleta. Como usuario interesado en los productos ofrecidos, quiero guardar productos en una lista de deseos para poder añadirlos al carrito y comprarlos en un momento, en otro momento desde cualquier dispositivo. ¿Cuáles son los criterios de aceptación que se pueden desglosar de ahí? El usuario puede agregar y eliminar productos de su lista, ¿cierto? Entonces es necesario también una constante actualización del estado de ese producto dentro de esa lista. ¿Qué otra cosa? La lista persiste entre secciones y dispositivos, esa sincronización. Desde la lista se puede añadir cualquier producto directo al carrito. Y el icono de producto indica visualmente si ya está en la lista o no. Entonces fíjense que ahí es donde hablábamos de esos criterios de aceptación también del diseño. El icono es el que me dice, digamos, visualmente el estado en el que está ese producto dentro de esa lista. Ok, entonces fíjense en que ya teniendo esto en cuenta, que es lo que se está pidiendo por medio de esa historia de usuario, se hace ahora sí la ronda de votación. Entonces acuérdense en que cada equipo tenía ese post-it en donde iba a poner un número en esa escala de Fibonacci. Entonces miren que Andrés, obviamente la persona que aquí no vota es Laura, ¿cierto? Los que votan son los demás. Entonces Andrés llega y dice, yo le doy un 8. Camila le dice, yo le doy un 13. Diego dice, también le doy un 8. Y Sofía llega y dice que le da un 5. Entonces fíjense en que aquí hay como, están como muy disparejos todos. Entonces, las que más disparejas están, obviamente, la de número más alto, que es Camila, que le dio un 13, y la de número más bajo, que es Sofía, que le dio un 5. Entonces Laura dice, bueno, entonces que ustedes que son las que, digamos, están más alejadas, expongan cuáles son sus pensamientos respecto a esa historia de usuario. Entonces llega Sofía y dice, lo que pasa es que yo lo veo como un CRUD bastante sencillo, agregar, eliminar, listar. No me parece nada de otro mundo. Entonces llega Camila, que fue la que le dio 13, y dice, pues la verdad, sí es un CRUD, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay que pensar en la sincronización entre dispositivos. Eso implica una tabla nueva, lógica de conflictos si el usuario tiene secciones abiertas en paralelo y los endpoints que Diego también va a necesitar. Además que hay que considerar el estado del icono en tiempo real cuando añade al carrito ese producto. Entonces Diego dice, ¿sabes qué, Camila? Pues tienes razón. Y Andrés dice, sí, eso de la sincronización hay que verlo, digamos, hay que cogerlo con pincitas. Entonces hace una segunda ronda de votación y resulta que Andrés le dio 13. Camila le dio 13, Diego le dio 13 y Sofía de 5 pasó a ponerle un 8. Entonces, entonces Laura llega y pregunta, bueno, podemos promediar esto en 13, pero necesitamos que, digamos, todos estemos de acuerdo. Entonces, Sofía, ¿quieres agregar algo más? Le pregunta Laura a Sofía. Entonces Sofía dice, pues entiendo el argumento de la sincronización y pues me quedo más tranquila con un 13 si dividimos bien los criterios de aceptación del testing. Entonces fíjense que ahí todas las partes llegaron a un mismo punto, a acordar lo mismo y a entender con claridad aquellos pequeños detalles que a lo mejor el resto no estaba tomando en cuenta. Entonces fíjense que en ese de la estimación, esa diferencia de información no hay que verlo como un conflicto, sino al contrario, esa oportunidad de ver, digamos, lo que a uno le puede parecer muy fácil, al otro del equipo le puede parecer más complejo porque digamos, a la hora de desarrollarlo, a él le toca, digamos, la parte más compleja y que sí debería de considerar más. Entonces ahí es donde es muy importante esa comunicación entre el equipo para que después no hayan riesgos a futuro. Le paso la palabra a Yelis, mi compañera. Bueno, vamos ahora a
Programación de funciones mediante Moscú, una demostración práctica. Eh, Ahora vamos a ver cómo se aplica el método Moscú en la práctica para programar o priorizar funcionalidades dentro del proyecto de software. Cuando el equipo comienza a desarrollar un sistema, normalmente existen una lista grande de ideas o requisitos sobre lo que debería tener este producto. Sin embargo, en la mayoría de los proyectos no es posible desarrollar todas las funcionalidades propuestas debido a limitaciones de tiempo, presupuesto, recursos del equipo. Por esta razón se utiliza el método Moscú, como ya le había dicho antes, para organizar y programar las funciones según su nivel de prioridad. Primero, el equipo analiza todas las historias de usuario o las funcionalidades que estén propuestas y dentro de ese método prioriza las que en realidad se necesitan, las que sean más, las que estén en el primer lugar de requisitos. Después de realizar esta clasificación, el equipo comienza a programar las funcionalidades. En el primer lugar de las funcionalidades de Moscú está el Must-Have, como ya lo había mencionado antes. Pues estas permiten que el sistema funcione correctamente y que no hayan problemas. Por ejemplo, como les decía antes sobre la aplicación de domicilio, primero las funcionalidades de registro de usuario, el catálogo de producto, el carrito de compra y el sistema de pago. Una vez que ya estas funcionalidades estén implementadas y funcionando correctamente en el sistema, el equipo comienza a trabajar con el Chulhat, que sería el segundo, las otras funcionalidades que se tienen que implementar en este sistema, como la mejora del sistema y la experiencia del usuario. En el caso de nuestra aplicación de domicilio, esto podía incluir un seguimiento del periodo un seguimiento en tiempo real del domicilio o las compras que se estén haciendo. Posteriormente, si el equipo todavía tiene tiempo y dispone de presupuesto, o dispone de presupuesto en el producto dentro del sprint, se puede desarrollar algunas funciones como el cool hack, que son mejoras adicionales como el modo oscuro o la personalización del perfil. Finalmente, las funciones clasificadas como el one-hack se dejan para futuras versiones del producto y no se programan específicamente en la etapa del proyecto. Este proceso permite que el equipo de desarrollo organice el trabajo de manera estratégica, concentrándose primero en las funciones que realmente permiten que el sistema cumpla con el objetivo principal. Además, esta forma de programar ayuda a reducir riesgo en el proyecto, ya que asegura que las funcionalidades se cumplan como el usuario desea. Bueno, entonces ya a manera de conclusión, sí me gustaría como destacar los puntos más importantes de cada uno para que los tengamos en cuenta. Primero que nada, el INVEST que nos estaba comentando Mariana, en resumidas cuentas, es como el asegurarse si esa historia de usuario está bien redactada, que cumpla esos criterios. Y si está bien redactada, nos dice entonces el INVEST que sí se puede estimar. Luego está el Moscow,
que nos dice, nos ayuda, digamos, a poner ese orden de prioridades en cuanto a las tareas. Y ya la estimación ágil, que pone ese esfuerzo relativo del más importante y todo eso lo hace en base de las horas y comparar esos diferentes criterios del equipo. Entonces, todos estos se me hacen muy importantes y más porque es una forma de ser muy respetuosos con el tiempo del equipo y con los recursos del proyecto. Le paso la palabra a Yelis. Eh, bueno, pues mi conclusión es que estos métodos, sobre todo el INVES y el Moscú, se complementan. Por ejemplo, en los proyectos universitarios, las historias de usuario permiten definir claramente las funcionalidades del sistema. El método Moscú ayuda a priorizar cuáles deben desarrollarse primero y el método INVES asegura que estas historias estén bien estructuradas y sean fáciles de implementar. La combinación de estas dos herramientas permite organizar mejor el trabajo, eh, ayudar al equipo y optimizar el tiempo del proyecto y desarrollar soluciones más claras y funcionales para el producto. Le paso la palabra a mi compañera Mariana. Listo, entonces en modo reflexión. Comprender cómo funcionan las historias de usuario es fundamental en una propuesta de emprendimiento, ya que estas permiten identificar de manera clara y concisa las necesidades y también expectativas de todos los clientes. A través de ellas podemos mirar cómo se transforman las ideas en soluciones concretas que realmente pueden aportar valor. Además de esto, también ayudan como a organizar todo el desarrollo del proyecto, también priorizando todas las funcionalidades más importantes y también asegurando que el producto o servicio, si se cuenta pues con esto, esté más que todo enfocado en la experiencia de los usuarios. Entonces, de esta manera, el emprendimiento no solamente parte de una idea, sino que como de una comprensión real del problema que se quiere resolver. Listo, hasta acá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por Chao. escucharnos. Esto fue nuestra exposición. Bueno, entonces corta eso. Gracias.